Soy el periodista Alberico Barrios. ¿Cómo están? Habrán oído de las enormes inundaciones que se están produciendo en los mismos lugares de siempre, en 3 o 4 jurisdicciones municipales, es decir, de intendencias del interior del Uruguay, donde una y otra vez y otra vez y otra vez hay gente sufriendo, evacuada, con las casas inundadas, los ranchos que hacen destruidos, y algunos que han construido en lugares inundables con las casas hasta la mitad de las paredes de agua, que es más o menos como cuando uno ve que un auto se cae al agua. Prácticamente no se puede volver a habitar, por múltiples razones, desde higiénicas hasta estéticas, y hasta constructivas también. El agua permaneciendo mucho tiempo sobre una construcción tiende a modificar la estructura. Bueno, en fin, se lo pueden preguntar a cualquier arquitecto o a cualquier constructor. ¿Por qué hago este comentario con ustedes? Porque la 18.303, si mal no recuerdo, es la ley que dispone la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Este ministerio fue creado justamente para que entre sus competencias se tuviera el ordenamiento territorial. Esto, dicho así, suena medio en el aire. No es en el aire. Este ministerio tiene toda la responsabilidad de estudiar, y estamos hablando de 11 años atrás de vigencia de la ley que creó este ministerio, al frente del cual está Eneida de León, nombrada por este gobierno. Este ministerio, especialmente ordenamiento territorial, entre sus cometidos está claramente especificado que debe hacer un mapeo de todas las corrientes de agua del Uruguay, entre las cuales obviamente están estas que se desbordan cada año, cada invierno, y algo de responsabilidad le corresponde también a los intendentes, porque estos gobernantes locales, o mejor dicho, departamentales, tienen competencias. Para empezar, podrían haber exigido a ordenamiento territorial, a la ministra Eneida de León, que hiciera un mapeo y además planes concretos y específicos a efectos de evitar que las sucesivas crecientes, vean que yo nací en el año 52, es decir, en el 59 tenía 7 años, las inundaciones no son nuevas en Uruguay, tenemos un país suavemente ondulado como nos enseñaban en la escuela, y cuando cae la lluvia 2 o 3 días, cualquier arroyito se convierte en un río desbordado, ni hablar del río G y todos los otros cauces de agua, a los cuales, he de decirlo, ha contribuido también lo que se llama el sellamiento del pavimento. Por distintas razones, la mayoría de las veces para poder circular sin andar entre el barro, los distintos organismos y aún las personas han sellado con cemento o con algún otro material, a veces bitumen, a veces uno muy utilizado en los estacionamientos de los supermercados. Son unos bloques de hormigón que se asientan uno con otro con arena y tienen la posibilidad de que al llover el agua escurre entre los bloques por la arena y se va para abajo. De todas formas, eso no detendría de ninguna forma una desbordada, una riada de las que se producen habitualmente por ejemplo, en el G, en el río G que pasa por el costado de Durazno. El tema de Durazno ya ha llegado a ribetes intolerables. Ni hablar de Canelones, que tiene por lo menos 12 corrientes de agua importantes, que también, por ser como el resto del Uruguay un país suavemente ondulado, al llover más de 3 días está clavado que va a haber inundaciones. Lo grave no es que las haya, sino que el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no ha hecho un carajo para poder prever que estas inundaciones, que se van a producir obviamente porque nadie puede tener la lluvia, al producirse no generen este estado de conmoción, tristeza
angustia y frustración que nos causa a todos ver cómo salen hasta la candidata del Frente Amplio, Carolina Cose, pidiendo donación para los inundados, con una sonrisa en la cara, además, perfectamente vestida, en la mitad de una ruta. No sé si la habrán visto ustedes. No está mal, no la critico por hacer eso. La critico porque ella fue parte de un gobierno hasta hace unos días que no hizo lo que debía hacer, es decir, hacer un ordenamiento territorial de forma de, primero, mapear la zona, saber hasta dónde van las cotas de riadas, hasta las cotas de inundaciones, que tampoco son un misterio científico. Hace 1000 años que llueve en el Uruguay, hace 1000 años que se desbordan algunos ríos. Van hasta cierto punto y después vuelven a su cauce, pero arrastran todo lo que encuentran a su paso. Entonces hay gente, hay niños, hay ancianos que son muy pobres y viven en esos lugares, se afincan ahí porque los dejan. ¿Por qué los dejan? Y ahí está la culpa de los intendentes, total y absoluta. Si usted es gobernante de un territorio, hay cosas que son básicas. Hay gente que dice que es el alumbrado, obviamente, el recoger la basura y las calles. Yo le agregaría y las zonas inundables, porque las hay en todos los departamentos. Lo que pasa es que en algunos lugares se revuelven como pueden y no dan cuenta pública de eso, y son pocas las personas que sufren estos problemas. Pero hay lugares donde es un verdadero desastre. 33, por ejemplo, Durazno, por ejemplo, ya lo nombré. Entonces, ese ministerio que está absolutamente omiso en el cumplimiento de la ley que ya nombré, debió tener no solamente un mapeo, sino un plan. El plan indica que saber hasta qué lugar llega la máxima cota de inundación, demarcarla debidamente y hacer, si es necesario, una muralla de 10 metros de altura, lo que sea, algo coherente, algo que impida que el agua siga su curso, porque obviamente el encauce del agua es posible. Una de las formas sería, por ejemplo, dragando los ríos, cosa que no es nada difícil. Ya fue sugerida esa idea. Se draga el río Uruguay, se draga el río de la Plata, un dragado del río de la Plata que lleva meses, pero se hace. ¿Por qué? Porque todo el agua que vemos no necesariamente transcurre por un terreno plano, tiene ondulaciones, y si se profundiza un cauce, el agua tiende a ir por ese lugar. Entonces no sería nada extraño contratar una draga de río y dragar la mayoría de los ríos, que por cierto, después de los deslaves que se producen, se llenan de lodo y entonces quedan planos en el fondo y apenas llueve se desbordan. Lo otro, naturalmente, que hay que hacer es prevenir. Una vez que la persona que vive allí se la reubicó, porque es lo primero que hay que hacer, reubicarla, así con casas de madera o como sea, sacarla de allí y ponerla en otro lugar. Y no es que no me quiero ir, tiene que haber normas que habiliten a sacar a la persona de allí, porque es un lugar no habitable, declararlo como tal, avalado por la Junta Departamental de cada lugar, luego vallar el lugar y producir alguna obra de infraestructura que permita que, una vez producida la riada, la inundación, el golpe de agua, la corriente, o circule por el centro del cauce, en el caso del dragado, o, si no se quiere hacer el dragado, no se puede o no se sabe hacer, encauzar el río, no digo entubarlo, porque el entubamiento de los ríos tiene otras consecuencias. Intubar el río G en el tramo en que se inunda sería una obra faraónica, pero eventualmente podría hacerse, pero no estoy pretendiendo eso. Pero hay murallones, como los que hay en la Rambla de Montevideo, que cuando el agua sube, devuelve al cauce, el volumen de agua se quiere desbordar, y este busca el centro del cauce y no sale hacia las orillas, que es el único y gran peligro. Porque una vez que salió del cauce no hay forma de hacerlo volver hasta que bajen las aguas solas. Algunos de ustedes les recordará la canción Al río Uruguay, que justamente le canta una creciente del río Uruguay, una de las famosas crecientes, y esa canción fue hecha ya por los años 60. O sea que imagínense ustedes, estamos en el 2019. El tiempo que ha transcurrido y la inutilidad de los gobernantes nuestros, que no son capaces de evitarle el sufrimiento a las personas que más sufren.
se les arruina la ropa, la poca comida que puedan tener, algún electrodoméstico. Ni hablar de las casas, que no pueden volver, arriba se las roban, porque no es posible darle seguridad en esas condiciones, a menos que se recurra a la prefectura para que cuide las zonas inundadas. Y además hipotecan al ejército en tareas que no son propias, porque el ejército no está adiestrado para trabajar con el agua más allá de la rodilla. Para eso está la Marina Militar o eventualmente la prefectura. Tampoco se utiliza, o no se la convoca por lo menos. Y estoy seguro que si se la convoca le dice que no tienen nafta. Entonces, una vez que hecha la infraestructura del lugar, es fácil incluso promover algún tipo de obra pública que haga que no se pueda volver a construir en ese lugar. Hay mil formas, no quiero sugerir ninguna porque la mayoría son relativamente violentas. Quiero decir, no me refiero a andar cuidando con una escopeta el lugar, pero hay formas de hacer que las personas no puedan construir en un lugar. Así como hay formas para otras construcciones no habilitadas, también hay maneras de hacer eso. Pues señores, hay por lo menos 4 intendentes que están absolutamente omisos, pero mucho peor todavía es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que dicho sea de paso, el que mucho abarca, poco aprieta, porque casi nada han hecho para evitar estas desgracias que son las inundaciones, uno de los pocos problemas realmente severos que tiene el Uruguay, que nos ha bendecido la naturaleza con un suelo estable. No tenemos terremotos, no tenemos nieve, no tenemos otros problemas, no tenemos volcanes, lo único que tenemos son inundaciones y ni siquiera eso han podido resolver. Son una vergüenza, porque además los problemas nuevos es lógico que no los puedan resolver, pero como dije, desde las inundaciones del 59 y la creación de esta ley hace 11 años atrás, usted, señora ministra, y ustedes, los intendentes de los departamentos que ya nombré, están omisos. Han incumplido su tarea. Y la han incumplido porque son indolentes, porque solo salen a la televisión a pedir ayuda a los organismos estatales y algún refuerzo de presupuesto, y todo lo demás ya sabemos dónde termina. Ni hablar de que salen a mendigarle a la gente que poco tiene también para que colaboren con los inundados. Es una vergüenza personal y una vergüenza institucional intolerable. En este año 2019 han llegado al colmo. Hoy hace un día casi bonito, diría yo, en pleno invierno, pero va a ser el único día. Ya está anunciado que va a llover 5 días más de corrido. De manera que, si alguno de ustedes ve este video, al menos le queda un resto de vergüenza, tanto usted, señora ministra Eneida de León, como cualquiera de los intendentes. No quiero nombrarlo porque alguno puede ser que haya hecho algún esfuerzo, pero obviamente las intendencias solas no pueden y no deben, porque la ley comete este asunto a ordenamiento territorial, que para eso se creó ese ministerio, pero supongo que están muy ocupados con UPM2. Para eso sí hay dinero, ¿no? Para la gente que sufre y para encauzar un río o dragarlo o hacer murallones o lo que sea, no. Pero esta es solo mi opinión. ¿Y usted qué opina?